Entonces, necesitamos entender esto. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto era el objeto más sagrado del tabernáculo. Pero más allá de su valor simbólico para Israel, el arca apuntaba directamente a Jesucristo. Recuerde que siempre le digo, Jesús no hablaba por hablar, Jesús no hacía cosas por hacerlas, el Padre no hace cosas por simplemente hacerlas. Hay un mensaje, hay un misterio que usted tiene que buscar en todo lo que Dios hace. Entonces el arca apuntaba directamente a Jesucristo. Era una sombra profética del Redentor, una figura del Mesías que había de venir. Se lo estábamos mostrando. La estructura del arca es Cristo, Dios hecho hombre. Te lo está mostrando en ese arca. Vamos a verlo. Por favor, vaya conmigo si puede, aunque se va a proyectar. Pero si usted tiene un aparato digital y lo quiere buscar en la Biblia digital, lo puede hacer. En Éxodo capítulo 25 y versículo 10. Padre, te doy toda la gloria, la honra. Te pido que tú tomes mi mente, mis cuerdas vocales y que tú me uses. Padre, sabemos que tu presencia está aquí y que cada uno de nosotros somos terreno fértil para recibir tu palabra. Señor, yo declaro victoria y éxito en esta mañana y declaro inoperante toda maquinación del enemigo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos también saludar a la pastora Gares, que viene de Orlando, right? You live in Orlando. Y Gares es una hija espiritual que queremos mucho. Entonces en Éxodo 25:10 dice, haz un arca de madera, diga de madera, de acacia, de 2 codos y medio de largo, y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Escuche bien, por dentro y por fuera recúbrela de oro, diga oro puro, dice oro puro, ponle en su derredor una montura de oro. ¿Ok? Escucha bien, este es el arca, pero tenía un propósito de ir presentándole a esa nación el Mesías de venir. ¿Ok? Recuerde cuando Abraham, Dios le dijo, necesito que me des lo más que tú quieres. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dicho, yo quiero que tú me entregues lo más que tú quieres? Puede ser tu tiempo. Puede ser muchas cosas que le tenemos que entregar a Él. Nuestra pasión, porque nosotros los seres humanos, una de las cosas que nos define y muchas veces hablamos de que escuchamos mucho esta frase, me siento desanimado. Pues mire, anímese. Si usted tiene la presencia verdadera en su vida, usted se tiene que animar. Con el mero hecho de presentar, yo soy un recipiente de su presencia. Pues eso me tiene que animar. Entonces, dice aquí, recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Pero ¿qué pasa? Que era, ¿qué? De madera. Entonces cuando vamos a Abraham, mientras él iba con su hijo Isaac, que usted conoce la historia, ¿verdad? Que el Señor le dijo, dame a tu hijo y sacrifícalo. Está difícil eso, porque había una promesa. Entonces dice que Abraham fue muy obediente. You like my sneakers? I say you checking out my sneakers. Why are you checking out my sneakers, man? Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras van caminando, el hijo le dice, padre, aquí está la leña. Diga leña. Aquí está la leña. A Martín, leña. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Te conoce la historia? Le dice, Dios proveerá. Jehová Jireh, Jehová Jireh.
Él va a proveer. Pero lo que no entendemos es que Isaac era una tipología de Cristo y la leña era un tipo de ¿qué? De la humanidad. ¿Ok? Porque la leña representaba la humanidad y él cargando esa leña. De la misma forma, cuando vamos al arca, que es hecha de madera, escuche bien, hecha de madera, y está ¿qué? Cubierta de oro, ¿verdad? La madera representa la humanidad de Cristo. Escúcheme, la madera representaba la humanidad de Cristo. El oro representa su divinidad. Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Eso era lo que representaba la madera, la humanidad de Cristo, y el oro, su divinidad. Entonces, te lo está presentando desde el principio, te está presentando el Cristo que ha de venir. ¿Tú sabes lo que te está diciendo? Sin su presencia no podemos vivir. We need Jesus. Mira, vamos a ir, para que usted vea, vamos a ir a el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. Otra versión dice el verbo. ¿Ok? Entonces la palabra, el verbo, se hizo hombre. Madera, tipo de Cristo, el arca, tipología, Cristo. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, diga amor. Amor. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. O sea, el verbo se hizo ¿qué? Se manifestó y se hizo carne, humano, representativo del arca de la madera. Todo hombre y el oro, todo divinidad. ¿Ok? Entonces se está manifestando lo que establecía Éxodo sobre el arca. ¿Usted sabe qué? El arca que fue desde el principio, Dios nos está mostrando que quiere acercarse al hombre y salvarlo. En el principio, cuando Noé que le dijo, haz un arca, ¿con qué? Con madera. Ese arca es un tipo de Cristo, especialmente cuando se eleva. ¿Un tipo de qué? De arrebatamiento. O sea, desde el principio el Padre ha estado mostrando a Jesús en el escenario. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos captado, no lo hemos entendido. Y lo más probable, yo le estoy enseñando esto esta mañana y usted no lo va a entender. Pero qué bueno que usted puede regresar, va a Facebook y lo ve nuevamente. ¿Cuántos me escuchan? Pero usted tiene que entender quién es usted en Cristo Jesús. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En la nueva versión, vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y la nueva versión internacional. Dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Escúcheme, porque Colosenses capítulo 2 y versículo 19 te está describiendo el arca. Mire lo que te dice. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El versículo 10 dice, y en Él, que es la cabeza de todo, poder, lo que hablaba Débora, y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Aleluya. Cuando ustedes no me están entendiendo, ¿tú me entiendes? Amén. Están como que no sé.
Lo que te estoy diciendo es que Dios se te metió por dentro cuando tú le dijiste, Señor, yo te recibo como mi único exclusivo, tipo boricua. Se te metió por dentro. Dile que está a tu lado, se me metió por dentro. Pero ¿cómo va a ser? Pero tú entiendes cuando se mete en un arca de madera, pero no lo puedo entender que se te metió por dentro. Nueva Traducción Viviente dice, Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo, recuerde, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo en el original, lo griego significa el ungido y su unción. Eso te está hablando, pues en el ungido y su unción habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Te lo está explicando. Yo habito en un cuerpo humano. En ese momento, en Cristo, yo habitaba. Pero ahora, dile que está a tu lado, pero ahora habita en mí. Habita en mí. El versículo 10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. De la única forma que el Espíritu Santo y su presencia puede morar en mí es que yo esté unido a Cristo. There's no other way. La palabra lo dice. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Ustedes sin mí nada pueden hacer. Te lo está diciendo. We gotta be attached. Pues en Cristo habita toda la plenitud. Toda la plenitud. Power, authority, discernment, dominion. El dominio, la unción, autoridad y poder están depositadas en ti y en mí. Pero con una labor específica. Quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Yo quiero que usted entienda que usted es un hombre y una mujer con autoridad, con poder. Pero pastor, el único poderoso es Dios. Es que la palabra no te menosprecie, Él habita en ti. Entonces Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Te lo está diciendo. Tú eres el recipiente, el contenedor. Tú eres el canto de madera que Dios está usando para vivir en ti. ¡Aleluya! Alaba. Amén. Ok. Fredo, ¿qué tú crees? Yo vi que Fredo venía ahorita donde con una cara seria. Que vendrá a decirme me irá a entregar algo, pero no, me puso la mesa y dice, gracias. Yo pensé que estaban en ayunas. El arca prefiguraba a Jesucristo de muchas maneras. Como le dije anteriormente, símbolo del arca, cumplimiento de Cristo. Hecha de madera, recubierta de oro. Jesús completamente hombre, madera, y completamente Dios, oro. Entonces estaba ¿qué? Propiciatorio. Jesús es muestra de eso también, está ahí. El lugar donde la misericordia se encuentra con la justicia. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 y versículos 25. Pues Dios ofreció, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué te está diciendo esto? Escuche, mi iglesia.
tú dices, es que yo he sido tan malo. Es que yo he sido malvado. Es que yo soy mentiroso. Yo fui hechicero. Yo fui bolitero. Yo fui... Pero lo que te quiero decir es que ahora recibir a Jesucristo como tu único exclusivo Salvador, tú eres el recipiente de su presencia. Amén. Escúcheme, que a veces no lo podemos comprender. Él te ve, el Padre te ve, no como tú eres. Él te ve a través de la sangre de Cristo. Yes. Sí, Señor. Por eso siempre que yo voy a su presencia y estoy en su presencia, yo intento provocar su presencia para que se manifieste a través de mí. Aleluya. ¿Tú sabes por qué en esta mañana yo puedo articular esta palabra? Porque tengo su presencia en mi vida. Aleluya. Porque yo no soy lo suficientemente elocuente para muchas veces comprender lo que hay ahí, pero cuando me siento y le digo, Señor, yo necesito tu revelación, Él dice, tú eres un recipiente de mi presencia y te lo voy a mostrar. Aleluya. Vuelvo y digo, mire, un día estoy sentado en Winter Park, en la casa de mi hijo cuando vivían en Winter Park. Estoy en el balcón bebiéndome un café. Estoy meditando en lo que voy a traer. Y el Señor me viene a la memoria en Getsemaní. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, y lo narra de una forma, la narrativa es bastante explícita, donde dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Ahí había un derramamiento de la sangre de Cristo. Pero algo muy interesante, Jesús estaba hablando con el Todopoderoso y no podemos entender que Cristo era el arca, la madera que se convirtió en el ser humano para poder salvarnos. Y él le decía, yo sé lo que va a ocurrir, ya entiendo, lo profético. Yo soy esa profecía que habla Isaías 55. Yo entiendo por lo que voy a pasar. Y le dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Y yo meditaba en eso y el Señor me dijo, ¿tú sabes lo que pasa? Que Jesús en ese momento se estaba convirtiendo en el copero de la humanidad. El copero en la antigüedad, cuando había un rey, el primero que probaba los alimentos y el vino, la copa del vino, ¿era quién? El copero. Eso no llegaba al rey antes que el copero. ¿Por qué? Porque si tenía veneno, querían asesinar a ese rey. ¿Quién moría primero? El copero. Pues entonces Jesús está diciendo, yo me he convertido voluntariamente en el copero de la humanidad. Y al ser el copero, sé que voy a morir. Pero tú sabes qué, Padre, yo no tengo ningún problema porque yo sé quién yo soy en este tiempo. Yo sé que yo he venido, oh God, it's powerful. Yo sé que yo he venido con un objetivo claro. Yo soy el Salvador. Yo soy el Verbo que existe desde el principio. Yo estuve en la creación de esta vasija para que tú y yo pudiéramos morar en ellos. Y ellos no lo entienden. Yo vine a ellos y ellos me rechazaron, pero estoy dispuesto a morir por ellos. Oh, wow. Gloria a Dios. Jesus Christ. Y todavía hay gente pensando, ¿le debo de servir al Señor? ¿Debo dar mi vida a Cristo? Tú no sabes que la labor del enemigo es entenebrecer al ser humano. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que si tú conoces la verdad,
la verdad te hace libre y la libertad está en Cristo Jesús. Yo declaro que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Señor, aleluya. Yo sé quién yo soy en Cristo y tú todavía estás dudando de lo que Dios quiere hacer contigo. Estamos en un tiempo crucial, claro. Yo entiendo que nosotros somos la iglesia que vamos a ver las maravillas de la palabra siendo manifestada ante nuestros ojos. Y aún así, muchos no van a creer. Pero Él vino por ti porque te ama. Él dio su vida. Y el Señor lo que me decía, Él se convirtió en el copero de la humanidad. Probó la muerte, pero la muerte no lo pudo retener. Él venció y se levantó al tercer día. Uf. I get excited. I don't know about you, but I get excited. Vamos a darle un gran aplauso a Rey de Reyes. Diga presencia. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. La sangre rociada sobre ella en el día de la expiación. La sangre de Jesús expía a una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Recuerde que el pueblo judío tenía que hacer unos rituales anuales con cordero, cabro, la sangre de cabrío, había que llevarlos. Una expiación donde cubría, no limpiaba. Esa es la diferencia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9 y versículo 11. ¿Cuántos están conmigo? ¿Seguimos? Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Ahora, sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. No el de la tierra hecho por mano de hombre, sino el que está en el cielo, hecho por el Padre, por el Dios Todopoderoso, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Escúcheme, aparte que fue nuestro sumo sacerdote, también es el Cordero. El sacrificio que, escuche esto, él siendo ¿quién era que podía entrar al lugar santo? El sumo sacerdote. Usted sabe que el sumo sacerdote, el ser humano, cuando iba a hacer el sacrificio con el becerro, que entraba a ofrecer ese sacrificio de sangre, usted sabe que a él le tenían una soga atada a su tobillo y una campana, exactamente. Entonces él entraba. Entonces él ofrecía la sangre. The mercy seat, allí estaba el pan, tipología, el pan que había allí, tipología de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entraba el sacerdote y ofrecía el sacrificio, y ellos notaban que no sonaba ni la campana ni nada, todo estaba bien. Pero sí sonaba la campana. Y ellos notaban, ellos tenían que sacarlo. Había caído muerto allí. ¿Por qué? Porque no se había presentado
correctamente como cuántas campanas, cuántas sogas hay que alar aquí si ¿a cuántos hay que sacar? Dile que está a tu lado, no, a mí no. Las campanas sonaban cuando la presencia era tan fuerte, sonaban las campanas. ¿Cuántas campanas aquí están sonando? Yo no las escucho. Las campanas mías están sonando. Y dice, oh, wow, esa era la presencia. Se acabaron los campanazos. No había movimiento. Y decían, vamos a sacarlo. Porque nadie podía entrar. Pero ¿qué dice esa palabra? Y esa palabra dice que Él entró una vez y por siempre, siendo el sumo sacerdote que hizo el sacrificio. ¿Con quién? Con su propia sangre, porque Él era el cordero. Sacerdote y cordero, pero también león. He's the lion of your life. Yes, he is. Él es el león de tu vida. Yo sé que el león suyo es Él, pero estoy hablando del león de la tribu de Judá. El león. Si pudiéramos agarrar esto y perseguirlo, fuéramos mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Porque tenemos la presencia. Yo te vengo a decir en esta mañana un mensaje tan sencillo pero real. Tú tienes la presencia. Amén. Provoca que algo pase. Provoca que otros sientan. Que otros comiencen a sonar las campanas de su vida. Cuando tú te acercas, dices, hay algo en él, hay algo en ella que yo no sé. Me regocijo al sentir que están aquí conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un gran aplauso al Rey. Como cantaban esta mañana, que entra el Rey con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerro. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención. Él aseguró tu redención. Tú eres redimido. Ah, pastor, ¿y qué es la redención? Pues mire, se lo voy a traer. Redención proviene del verbo redimir, que significa liberar o rescatar a alguien mediante el pago de un precio. El precio fue su vida, su sangre, por ti, por mí. En el contexto bíblico se refiere a la obra de Jesucristo al pagar el precio por nuestros pecados para liberarnos de la esclavitud del pecado, la muerte y el juicio eterno. Eso es tu libertad por el sacrificio de nuestro sumo sacerdote y cordero y león. En el versículo 13 dice, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En otras palabras, cuando tú recibes a Jesús y entiendes quién es Él en tu vida, tú no puedes seguir pensando en el pasado de lo que tú hiciste porque tú eres limpio. No traigas a tu memoria tu pasado porque Él no lo ve. La palabra dice, la palabra lo establece, que cuando tú pecas y los recibes, Él arroja tus pecados a la profundidad de la mar y no se acuerda más de ella. Entonces, ¿por qué tú te acuerdas de ella? Si Él no se acuerda de ella. Pastor, yo tengo un problema. ¿Cuál es? Él no se acuerda, pero la mujer mía se acuerda de ella. Algo hiciste, brother. Chacho, pastor, ¿qué puedo hacer? Ora. Busca a Dios. Busca.
que esa persona, esa dama confíe en ti nuevamente. Yo no voy a entrar en lo que hiciste, pero tú sabes lo que tú tienes que orar, Señor. Tú dices en tu palabra que con tu sangre mis pecados son borrados completamente. Aleluya. Thank you, Jesus. Señor, y yo sé que tengo un problema con ella porque en tantos momentos le fallé. Pero Señor, tú eres un experto borrando. Coge tu lápiz celestial y pásale la gomita. Pásale la gomita por la frente para que jamás se acuerde de lo que yo hice en el pasado. Si Dios hace eso, lo más probable es cuando te mire, te va a decir, ¿y tú quién eres? A Pablo conozco. Alaba. A Juan también. Pero ¿y tú qué eres? Tú vas a decir, ¡qué victoria! Pues mira, yo soy el que he llegado nuevamente a enamorarte. Soy. Tú sabes que donde el enemigo ataca mucho es en el matrimonio, lamentablemente. Pero pon tu matrimonio en sus manos y dile, Señor, ayúdame. Padre, yo sé que yo cargo tu presencia. Aleluya. Padre. Mira, Martín ahora mismo está orando. Padre, que Julia no se acuerde más, que no se acuerde más. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Después de un intento fallido, quiero traerle esto importante. A ver, y conocemos la trayectoria, el trayecto de esta historia y cómo ocurre, pero le voy a hablar un poquito del arca. Cuando David permitió que el arca fuera movido y llevado a otro lugar. Después de un intento fallido de llevar el arca del pacto a Jerusalén, David decide dejarla en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Lo que sucede en esa casa es poderoso. Escuche bien. Dios nos quiere enseñar algo. En solo 3 meses, Melina, Dios desató una lluvia de bendición. ¿Qué cambió? La presencia de Dios entró a su hogar. La presencia de Dios entró a la casa ¿de quién? De Obed-Edom. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice: el arca del Señor permaneció allí en casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. No solo fue una bendición individual, fue a todas sus casas. Toda su casa fue bendecida. Cuando tú cargas la presencia, eso se transmite a tus hijos, a tus nietos, Aleluya. a tu hogar, a tu casa. Amén. ¿Cómo honramos la presencia de Dios? ¿Tú sabes cómo lo honramos? Entendiendo y estar consciente who I am, quién yo soy, y que soy un recipiente, soy ese arca de madera que ahora Él mora en mí. Entonces, si pudiéramos entender esto, vamos a entender todo lo que nos rodea prosperará cuando tenemos su presencia. Diga todo. Todo. Mira lo que dice el Salmo 1:3, dice: son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto. Diga siempre. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Cuando tú tienes la presencia, tú vas a recuerden lo que le he hablado los miércoles,
Cuando hablo de próspero, no estoy hablando de figura numérica. La prosperidad no es simplemente, es una parte, pero la prosperidad es mucho más. La prosperidad es salud. La prosperidad es tener un matrimonio feliz, tener una relación con los hijos feliz. Eso es ser próspero. Hay familias que no se hablan. Padre e hijos que no se hablan. Eso no puede ser. Eso no es prosperidad. Pero dice aquí, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Diga, todo lo que hacen. Todo lo que hacen. Y yo le digo, va a prosperar. Sí, Señor. Tú sabes que no todos desean la presencia, pero el que la honra prospera. David temió al Señor después de la muerte de Usa. Y eso está en Samuel. Mira lo que dice segundo libro de Samuel 6, comenzando con el 6:6. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esto esté bajo mi cuidado? Entonces usted dice, ¿pero por qué? Mucha gente no entiende por qué si Usa lo que hizo fue que intentar que el arca no se cayera, y dice que cuando puso la mano, él intervino, ¿qué pasó? Murió. Y muchos dicen, wow, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué? ¿Tú sabes qué? Dios no necesita nuestra ayuda. A veces creemos que podemos ayudar a Dios, pero tú sabes que lo que pasa es que Dios da instrucciones y nosotros no queremos seguirlas. Amén. Te lo voy a probar. Entonces Dios ordena, escucha esto, Dios ordena en la ley cómo debía transportarse el arca. Mira lo que dice, solo los levitas de la familia de Cot podían llevarla. Eso está en Números 4:15. Escuche esto, mira las instrucciones. Debía ser transportada sobre los hombros, usando varas de madera pasadas por anillos del arca. Eso está en Éxodo 25:12. Nadie podía tocarla directamente. Si alguien lo hacía, moría. Números 4:15. Pero en este relato, el arca fue colocada sobre un carro nuevo. Escúcheme, están violentando ya que las instrucciones de Dios. ¿Cuántos aquí hemos violentado las instrucciones que Dios nos ha dado? Entonces dice, fue colocada sobre un carro nuevo, imitando el método de los filisteos. Que muchos en la iglesia quieren imitar las cosas del mundo. Hay muchos dejándose arrastrar por costumbres del sistema del mundo. Entonces eso está en Samuel, 1 de Samuel 6:7. Entonces no lo hicieron mediante el orden divino. La intención de Usa no justifica su acto. Escúcheme, por el mero hecho que a veces usted haga cosas buenas, no justifica que usted haga cosas que no debe de hacer. Pero es que yo estoy en el estacionamiento. Pero es que yo soy un intercesor e intercesora. Pero no arreglas tu vida y no haces lo que tienes que hacer. Pero yo soy un adorador, yo voy a la iglesia a adorar. Pero tiene cosas ocultas. No estás siguiendo. No hay muchos amenes ahora, bendito, gloria a Dios. Amén, amén. Aunque Usa quiso evitar que el arca cayera, su error fue tocar algo que Dios dijo que no debía tocarse.
esto fue un acto de irreverencia y de presunción, como si sus manos fueran más limpias que el suelo. Dios no actuó por capricho, sino reafirmó su santidad. La desobediencia, aunque con buenas intenciones, sigue siendo desobediencia cuando se trata de lo sagrado. ¿Qué te quiero decir hoy? Dios es santo y merece obediencia específica, no solo buenas intenciones. No podemos tratar lo sagrado de manera común, ni según nuestras ideas. Las emociones o el entusiasmo no sustituyen la obediencia a la palabra. David estaba feliz de traer el arca, pero lo hizo incorrectamente. Mientras otros se alejaban, Obed-Edom abrió sus puertas. Porque hubo muchos que cogieron. Y yo le pruebo bíblicamente que después que el arca fue devuelto a David, él siguió sirviendo. Era un adorador y servía en el templo. Mire esto. La bendición viene a aquellos que reciben la presencia con reverencia y fe. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará. Dile que está a tu lado: me van a alcanzar. Y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La bendición, ¿qué es? Es la autoridad y la habilidad que Dios te da para prosperar. Esa bendición es la fuente de tu vida. La bendición es prosperidad. La bendición es alabanza a Dios. Es un regalo, un presente. Yo me presento ante Él, le pido a Él y me presento con gratitud. La bendición es un tratado de paz. Después de 3 meses de bendición, David se lleva el arca a Jerusalén. Obed-Edom no se queda atrás. Más adelante lo vemos sirviendo en el templo como portero y adorador. Lo que empezó como una visita de la presencia se convirtió en un estilo de vida. En nuestro estilo de vida. ¿Cuántos me escuchan? ¿Qué pasa cuando Dios habita en tu casa? Tu familia es transformada. Tu entorno cambia. Tu corazón se convierte en un altar. No vas a querer regresar a una vida sin su presencia. Escúchame bien. Vamos a imitar a Obed-Edom. Abre tu casa y tu corazón a la presencia del Señor. No temas, su santidad responde con honra. Como Obed-Edom, haz de la presencia tu prioridad y tu pasión. Con esto termino, escuche esto. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a Dios. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que tú cargas esa presencia. Que tú eres ese recipiente de su presencia. ¿Tú sabes qué? No podemos ignorar quiénes somos y lo que Jesús nos ha ido enseñando y presentando. Que en todo el escenario del reino, Él está sumergido en Él. Se presenta en tu vida, pero tú tienes que descubrirlo. Vamos a estar puestos en pie.